poquito, voy a preguntarle a Kelly, porque teníamos un guión pensado, pero bueno, por suerte lo rompimos el guión, así que ya está. Kelly, hablemos un poquito sobre, estaba hablando nuestra querida Sonia sobre la génesis de estas obras, y nos decía que uno, bueno, fue creado en la pandemia, el otro no, y se refirió como a uno, dice, no es un cuento largo, es un cuento, a ver, Amanecer sin memoria es una novela, y El niño del campanario es un cuento, una novela, ¿qué es? A ver, hay una palabra que estos últimos pocos años se ha puesto de moda en el terreno de la literatura. Si una obra es, y búsquenla en el diccionario, yo no me acuerdo qué significa, pero lo percibo. Una obra es disruptiva o no es disruptiva. ¡Qué barbaridad! Y está de moda lo disruptivo. Y yo me acuerdo de las canciones de protesta, por ejemplo, que eran canciones de denuncia. Y la denuncia generalmente viene del ámbito o de la justicia o del periodismo justiciero. Entonces, esta época tan disruptiva, con tantos textos que ahora se estudian a nivel universitario, especial investigación y estudio por parte de investigadores de la literatura, de textos que denuncian disruptivamente todo lo malo que denuncia el periodismo, convertido en texto que no sé si es literario. Esa es la investigación que estoy haciendo yo. Tengo mis serias dudas. Tanto lo que cuentan, que es periodísticamente, con el cómo, que es la literatura. Con el cómo se cuenta. Uy, no quiero llorar en este momento. Pero no es una novela. Ahora va. Vayamos. Incluso desde el punto de vista comercial y editorial, que viene de lo académico, cuando llega a la editorial, a la flauta, ¿cómo definen? Una novela no tenía menos de 500 páginas hace un montón de años. Bajamos a 200, por ejemplo, y de acuerdo a las editoriales. Y últimamente lo más bajo en números era de 80. Pero las editoriales no saben nada. El interés es comercial, a ver cuánto venden y qué cantidad de libros venden y a cuánto. Nada más. Excepcionalmente editoriales que saben de la literatura. Y los que lo saben, como son editoriales que necesitan vivir de lo editorial, discúlpeme lo largo, estoy en esta apreciación, tienen que repetir la moda económica editorial. Entonces, por favor, Sonia la escritora, Graciela acá, que está hablando del tema, y me pregunta a mí, me hace responsable. No más de curiosa que soy. Y bueno, pero me hace responsable. Entonces, ya no me callo más porque no tengo editoriales, y si la tuviera no sé qué haría. Te fundirías. Claro, lo que pasa es que El niño del campanario tiene nada más que 50 páginas. Por eso mismo, Por señora. eso mismo. Y hay que llamarla hoy novela. Para los que estudiamos literatura, con la lengua literaria a cuestas, que es lo fundamental para que sea literatura, y no periodismo, o no cotidiana aventura de charla de uno con otro. Es el cómo lo que hace lo literario, por encima del qué, si no, no es literatura. Y me aventuro a que me peleen de todos los costados, porque me encanta que me peleen. Es una satisfacción morbosa. Desde varios lugares. Y desde el lugar fundamental de esto que dicen que es oficio, ser correctora. El corrector debe oficiar, ya que es oficio. Y en el oficial predomina la sensibilidad de fondo, el cómo, que es arte,
no es la literatura y las artes, es el arte literario. Una de las artes. ¿Por qué dicen la literatura y las artes? Esa es la actitud disruptiva, negativa. Entonces, 50 páginas es una novela, porque tiene todo lo que hace a una novela, desde el cómo estético, aunque sea la correctora, porque el que escribe incluso y deja salir, a veces no se ocupa de las comas, ni de los verbos, ni de si divide en párrafos o no divide en párrafos. Y acá habla a la que le gusta la técnica, ¿estamos? Que forma parte del cómo, para que el lector disfrute y entienda. Y si no entiende, paciencia. Por lo menos satisfará la curiosidad de saber qué pasó. Y eso no es suficiente en un buen lector. No es la curiosidad el hecho de ser buen lector. Es el cómo y el qué. Unidos, no en oposición, integrados. Y esa es Sonia, desde su poesía. ¿Estamos? En relación con su narrativa. ¿Estamos? Entonces, cuando me pidió que sea correctora, lo hice desde el querer oficiar, desde los valores estéticos y fundamentalmente, no pensando en lo disruptivo, sino algo fundamental que une a Sonia como ser, persona y como escritora y forman una unidad. Que todo termina bien. Y no es que todo termina bien, el texto termina bien, pero el sentido ético, sensible, humano por encima de todo, tiene el valor más grande, que es la esperanza. La esperanza que muestran los personajes que no son disruptivos, que por encima de la denuncia de lo peor, ya anticipo algo de lo peor, está la proyección maravillosa, hasta mágica, al futuro, a un buen futuro, a querer ser lo que todo ser humano debe ser, mágicamente soñador de un mundo mejor, sobre todo ahora. Entonces, los textos disruptivos que están cundiendo por todos lados sobre el mismo eje temático, de moda por el periodismo de todo tipo, oral, escrito, radial, televisivo, la calle, la sociedad que forma la parte de adentro de las casas y sobre todo la de afuera, que a eso llamamos sociedad. Y que no es ni soñadora ni tiene esperanza y a pesar de sí mismo inconscientemente destruye. Sonia crea futuro. Lean los libros de Sonia. Hace propaganda, bueno. Vos nos hablaste, Sonia, nos hablaste hace un rato de cómo aparece el niño del campanario. Háblanos un poco de la génesis de Amanecer sin memoria. Sí. Bueno, ¿querías hablar de las mujeres? No, ¿cómo surge? ¿Cómo surge esta obra antes de las mujeres? Después hablamos de las mujeres. Bueno, Amanecer sin memoria tiene muchas... ¿Qué querías que hablara primero? ¿Cómo surgió? ¿Cómo surgió? En realidad, hace varios años que yo venía escuchando historias de mujeres con miles de problemas, mujeres abusadas, mujeres muertas, en fin, todo esto fue naciendo en mí una especie de rebeldía, de decir, ¿por qué pasa esto con las mujeres? Entonces empecé de a poco pensando y de pronto surgió la historia.
porque yo si no veo los personajes no puedo contar nada, los tengo que ver. Entonces yo ya alcancé a ver esa chica de 15 años que sufrió algo muy terrible. Le prohibimos a la autora que cuente nada. La historia no la queremos acá. Léalo. Bien, ahora ya que tiró un dato acá, Sonia, vamos a preguntarle a Kelly. Nosotros sabemos que es un poco controvertida la historia, tiene algunos ribetes. ¿Nos podés comentar, generalizando, sin contar detalles, esto que antes hablaste de lo disruptivo? Bueno, pormenoricemos un poquito nada más. Bueno, lo magnífico de la historia, que la mayoría hace que termine mal como terminan las realidades. Entonces, tiene que ver con el hecho de ser novela en todas sus manifestaciones. Así que El amanecer sin mañana. Porque el amanecer sin mañana es lo que inicia los hechos y el personaje. Y el amanecer con mañana es lo que ya se ve casi en el último tramo de la novela. Esto es hacer la abstracción de la historia. Y la sublimación de los hechos terribles. Por los personajes, por todos los personajes, menos el personaje disruptivo, depravado, que muere en su ley. Esto es la abstracción de la historia. Y tiene que ver también con lo que pasa en el que llamaste cuento largo, en donde no hay oposiciones entre un cuento y el otro que uniste, porque los opuestos no son excluyentes, son complementarios, sino las contradicciones destruyentes, que esas son las que no existen en los personajes que prometen futuro. Por eso es un problema las clasificaciones que se ponen en los manuales de literatura. Y voy a arriesgar una apreciación. El conflicto de una palabra que hoy está utilizada, ya lo sabemos, periodísticamente, insisto con esto, respecto de lo político, cuando se dice, caramba, esto es relato, dicho en un sentido negativo, que tiene que ver con lo atribuido a ciertos personajes de las historias reales y con un lema muy popular: haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. ¿Estamos? Entonces lo que se dice es la mentira y lo que se hace es la realidad real. Miren lo que son los lemas. Acá el problema de que la palabra relato, y recuerdo un título del gran García Márquez, que es un texto de pocas páginas, lo llamó Relato de un náufrago. Y en el título está la definición del relato. Texto que está entre el cuento y la nouvelle, o novela corta. Entonces, démosle a palabra relato su nombre, que sería el correcto, con lo recto, entre uno y otro. Empieza la variedad de espacios, la variedad de tiempos, la variedad de personajes que están prohibidas en el cuento. Ni que hablar en la moda actual, porque no hay tiempo para escribir, del minicuento, que felicitado por tantos, sobre todo profesores, para corregir poco.